Para comenzar con este evento, me permito leer la síntesis curricular del maestro Francisco Javier Torres Rodríguez. Es secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila desde el 18 de marzo de 2016. Se desempeñó como vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva número 1 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nuevo León de abril de 2014 a la fecha, presidiendo el Consejo Distrital correspondiente para el proceso electoral 2014-2015. Fungió como vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva número 1 del Instituto Federal Electoral en el estado de Nuevo León de diciembre de 1999 a abril de 2014, presidiendo el Consejo Distrital correspondiente para los procesos electorales federales de 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009 y 2011-2012. Tiene maestría en procesos e instituciones electorales de acuerdo al plan y programas de estudio avalado por el convenio de colaboración celebrado entre la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Federal Electoral el día 20 de octubre de 2003, con clave de registro de plan de estudios DGES 1993. Maestría en Educación por el Instituto Didaxis de Estudios Superiores de la ciudad de Torreón, Coahuila. Especialidad en Docencia por el Instituto Didaxis de Estudios Superiores de la ciudad de Torreón, Coahuila. Licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila. Démosle un fuerte aplauso, por favor, y lo invitamos a comenzar su ponencia. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Doctor Mario Alberto Garza Castillo, le agradezco sobremanera su hospitalidad, consejero presidente de esta Comisión Estatal Electoral, ingeniero Sergio Bernal Rojas, consejero presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral aquí en Nuevo León, consejeras, consejeros electorales, señor secretario ejecutivo, estimadas y estimados miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, funcionarias y funcionarios de este organismo público local electoral. Antes que nada, la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela María de León Farías, me pidió que les transmita un cordial saludo. Le hubiera gustado sobremanera estar aquí este día, en esta reunión, pero ella se va trasladando en este momento a la Ciudad de México, precisamente a acudir a una reunión con el Instituto Nacional Electoral, a la que entiendo ya acudió el Estado de Nuevo León. Siendo así, creo que ha sido muy afortunado el nombre que se le ha denominado a esta reunión, de un intercambio de experiencias. Evidentemente que entiendo que estoy entre expertas y expertos electorales a quienes no puedo enseñar nada, pero pues trataré de mencionar algunas experiencias precisamente que vivimos en el estado de Coahuila, que seguramente ustedes saben que ha sido el proceso electoral más competido en la historia del estado. Ustedes saben que hay elecciones como la que vivió Nuevo León aquí en el 2015, que quien ganó la gubernatura en ese momento y quien es el actual gobernador aquí del estado de Nuevo León, bueno, pues ganó por el doble de los votos de los dos partidos cercanos. Entonces, pues prácticamente a las 11 de la noche de ese día, el señor ya estaba celebrando en la Macroplaza y pues todos los detallitos que quedan por ahí pendientes de la logística electoral, pues nadie reparó en ellos. En el caso de Coahuila, bueno, pues fue completamente distinto, porque el candidato ganador fue el candidato que encabezaba la coalición y este partido era el que gobernaba en ese momento el estado de Coahuila. Este candidato ganó pues prácticamente por un poquito más del 2% y eso desencadenó toda la historia que ahorita voy a tratar de platicarles rápidamente. Entonces, pues yo tengo la seguridad de que pues depende mucho del resultado electoral el que salgan a la luz o no aquellas situaciones que puedan presentarse en un proceso electoral. Y también
En este intercambio de experiencias, pues también les voy a platicar precisamente, valga la redundancia, cuál ha sido mi experiencia, yo que he estado de los dos lados de los órganos electorales, y cómo nos tocó en Coahuila pues llevar a la marcha, a la implementación, pues el reglamento de elecciones, y cómo muchas de las veces este reglamento de elecciones, a mi manera de ver, en lugar de ayudar, pues pone algunas piedritas sobre el camino para la mejor consecución del proceso electoral. Si iniciamos, Víctor, rápidamente les platicaré que el día 1 de noviembre de 2016 dio inicio el proceso electoral en Coahuila. En Coahuila elegimos este año, el 4 de junio, pues obviamente al titular del Ejecutivo del Estado, la gubernatura, también las 38 alcaldías de los 38 municipios del Estado de Coahuila y las 25 diputaciones. De estas 25 diputaciones, 16 son de mayoría, 9 de representación proporcional. Y algo muy curioso que sucede en Coahuila es que al día de hoy no ha concluido este proceso electoral. Ha concluido en su vertiente de la gubernatura y de las diputaciones locales, pero precisamente en estos momentos se está sesionando la sala regional del tribunal aquí en Nuevo León y está resolviendo todavía algunos asuntos de algunos municipios del estado de Coahuila. Y precisamente pues el día 1 de enero de 2018 entran en funciones los alcaldes electos y por eso pues estamos todavía muy atentos a las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales. Ahorita que venía en el camino, venía haciendo un recuento y nos dábamos cuenta que fueron 205 medios de impugnación los que recibimos en este proceso electoral. Y también ahorita les voy a comentar un poco de la impugnación del resultado de la gubernatura. Seguimos, por favor. Estas fueron las dos principales coaliciones que se presentaron en el estado de Coahuila. Como pueden observar, la coalición que encabezó el Partido Acción Nacional, pues 4 partidos, la que encabezó el Partido Revolucionario Institucional con 7 partidos. Además, la coalición una de estas coaliciones fue parcial y la otra fue total. Entonces, de entrada, quiero comentarles que, si pasamos a la siguiente, Víctor, me parece que ahí vienen ya las... bueno, también tuvimos 2 candidatos independientes por si nos hiciera falta algún ingrediente para la complejidad de esta elección. También esto de las candidaturas independientes, que precisamente ahorita estamos en esa etapa. Este sábado 16 termina el plazo para que se presenten las manifestaciones de intención. Bueno, pues en su momento estas 2 personas pues obtuvieron el número de apoyos requeridos para tener la candidatura independiente. ¿Seguimos, Víctor? Y bueno, aquí tenemos el número total de las candidaturas que tuvimos en el estado de Coahuila. Aquí nada más comentarles que el estado de Coahuila es el estado del país que tiene más partidos políticos locales. Tenemos 6 partidos políticos locales que, sumados a los 9 nacionales, pues nos dan 15 partidos políticos en Coahuila, sumadas a las 2 candidaturas independientes. Esto nos trajo una primera complejidad y que fue precisamente cómo trasladar al acta de escrutinio y cómputo esta diversidad de partidos políticos. Entre las opciones que tuvo la ciudadanía para votar en la boleta de la gubernatura, teníamos prácticamente 150 combinaciones. Ustedes, con su expertise en la materia, pues sabrán que no hay ningún acta de escrutinio y cómputo que pueda soportar ese número de combinaciones. Aquí fue el primer detalle donde nos encontramos con este nuevo sistema nacional electoral que tenemos. Ustedes saben que el Instituto Nacional Electoral pues tiene la rectoría de aprobar la documentación electoral. Nosotros le hicimos una propuesta desde el mes de agosto del año anterior al Instituto Nacional Electoral de cómo pudiéramos resolver y aplicar esta diversidad de opciones que tenía la ciudadanía. Simple y llanamente les comento que el INE consideró que no era procedente nuestra propuesta, y la propuesta que el INE nos aprobó pues fue una donde nada más cabían 20 opciones de las casi 150 que tenía la
la ciudadanía. Eso generó pues impugnaciones y pues la verdad también originó mucha confusión al momento de realizar el escrutinio y cómputo en la casilla. Y fue de entrada una primera situación que no pudimos avanzar en esta propuesta que le hicimos al Instituto Nacional Electoral. Porque, insisto, eran prácticamente 150 opciones las que tenía el ciudadano. Cuando estábamos en la negociación para ver si nos aprobaban nuestra acta de escrutinio y cómputo, nosotros les decíamos que, bueno, pues el INE prácticamente en una elección federal pues únicamente ha conocido la coalición del PRI con el Verde, y pues había un desconocimiento, y eso lo hice yo patente, y pues ahorita les voy a platicar más cómo repercutió esto el día de la jornada electoral. Seguimos, Víctor, por favor. Otra de las situaciones que creo yo que es un área de oportunidad en la vinculación de los organismos públicos locales electorales con el Instituto Nacional Electoral, nos encontramos nosotros con el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas. Nosotros, desde que empezamos a negociar con el INE el convenio de colaboración y sobre todo el anexo técnico, nosotros le propusimos al INE que nosotros contratábamos un número de auxiliares necesario para poder en su momento llevar a cabo nosotros la mayor parte del conteo, sellado y agrupamiento de las boletas, porque nosotros decíamos, bueno, la elección es el 4 de junio, el conteo y sellado de las boletas es por ahí del 15 de mayo, que es cuando los CAEs pues traen más carga de trabajo y están prácticamente terminando de completar sus casillas. Tampoco, así simple y llanamente, esta propuesta procedió, y eso trajo la complejidad siguiente. La gran mayoría de además, nosotros proponíamos que hubiera una sola sede en el estado de Coahuila para el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas, que fuera en la capital del estado, en Saltillo, que era donde nosotros teníamos más capacidad de maniobra, pero precisamente como tenían que participar en su gran mayoría los CAEs y los supervisores, pues el INE nos dijo que no, que en una sola sede no, que tenía que ser en 3, y así la tuvimos que distribuir en estas sedes que ustedes pueden ver aquí, en Saltillo, Frontera y Torreón. Seguramente ustedes ya saben que la nueva estrategia de capacitación para este proceso electoral que ya está en marcha, ya contempla que los organismos públicos locales electorales puedan contratar CAEs y supervisores locales. Supongo yo que el INE en este proceso electoral se dio cuenta que los CAEs ya no podían con tantas tareas que tenían asignadas. Incluso ahorita que veamos un poquito lo del PREP y lo del conteo rápido, déjenme decirles que nosotros diseñamos una hoja de verificación de resultados que podían utilizar los CAEs para que transmitieran desde la casilla los resultados del conteo rápido, y hubo muchos CAEs que de su puño y letra le pusieron en esa hoja de verificación de resultados: no me fue posible transmitir porque las tareas que tenía eran muchas, múltiples, y tenía prioridades. Creo yo, y así lo he escuchado de algunos funcionarios del Instituto Nacional Electoral, que una de estas experiencias derivó precisamente en la posibilidad de que los OPLES podamos contratar CAEs y supervisores locales. Y otra consecuencia que trajo fue que precisamente como los CAEs y los supervisores estaban distraídos haciendo el conteo y sellado y agrupamiento de las boletas, pues prácticamente 3 semanas antes de la elección, fue una gran ausencia de funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, y nosotros consideramos que fue precisamente debido a que se distrajeron los CAEs de estas tareas. Es una experiencia, es una reflexión que creo que ojalá y pueda servir. La siguiente, por favor, Víctor. Ahora, otra experiencia muy importante para nosotros fue los mecanismos de recolección. Ahorita entiendo que las juntas distritales del INE ya están haciendo los estudios de factibilidad para que en su momento puedan aprobarse los mecanismos de recolección. Déjenme les digo también que nosotros en este proceso electoral hicimos llegar observaciones al Instituto Nacional Electoral sobre los mecanismos de recolección, y ninguna
ninguna de ellas procedió. Déjenme decirles que en el caso de Coahuila, en el mes de agosto del año anterior, llegaron el vocal ejecutivo local, el vocal secretario local y el vocal de organización local, que de entrada pues no tenían un conocimiento del Estado y yo personalmente tengo la impresión de que eso contribuyó a que en su momento ni una sola de las observaciones que nosotros hicimos procedió para los mecanismos de recolección. De ahí creo yo que derivó también otro de los problemas que hubo el día de la jornada electoral. Era la 1 de la mañana del lunes ya siguiente al día de la jornada electoral. En Coahuila se instalaron 3,627 casillas. A la 1 de la mañana de ese día, la Junta Local no sabía dónde estaban 1,000 paquetes. A la 1 de la mañana. Y bueno, pues aquí está el ingeniero Sergio Bernal, que él, acompañado de algunos de ustedes, acudió y pues él anduvo ahí buscando incluso algunos paquetes en las casillas. Entonces, por ejemplo, ahora que hemos estado negociando el anexo técnico con el Instituto Nacional Electoral, por ahí decía que se llevaría a cabo una reunión para tratarlo de los mecanismos de recolección. Nosotros sugerimos, y afortunadamente eso sí procedió, de que se lleven a cabo tantas reuniones como sean necesarias para estudiar los mecanismos de recolección, y que estas reuniones nosotros propusimos que no sean nada más con la Junta Local, sino que sean en cada una de las juntas distritales. Y así simple y llanamente, otra vez se los comento, creo que es alguna de las situaciones, un área de oportunidad que muy grande y que en el caso nuestro desafortunadamente se reflejó de manera negativa el día de la jornada electoral en Coahuila, que no hubo la más adecuada coordinación entre ambas instituciones. Y déjenme decirle que esto que estoy diciendo se lo hemos entregado en un informe al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y entonces consta por escrito. ¿Qué más sigue, Víctor? Ahora, el día de la jornada electoral, precisamente yo personalmente le atribuyo a esta distracción de los CAEs en tareas que bien pudieran haberse solventado. Insisto, nosotros propusimos la contratación de auxiliares, nosotros sugeríamos que nada más se destinara a un pequeño grupo de supervisores para que precisamente supervisaran estas tareas, pero pues se nos dijo que no. Incluso déjenme decirles que, pues ustedes lo saben mejor que yo, el reglamento de elecciones dice que en el caso de Coahuila son los comités municipales electorales los que llevan a cabo el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas, y que podrán participar los capacitadores electorales y los supervisores, pero a nosotros se nos hizo una interpretación al revés. Yo creo que es por desconfianza, así lo digo, desconfianza en algunas tareas que llevan a cabo los organismos públicos locales electorales, y pues de esa manera tuvieron que estar ahí presentes los CAEs. También déjenme les comento que hubo más de un 8% de sustituciones de los funcionarios de casilla, que es el número más alto que se ha presentado en una elección en Coahuila de los funcionarios. Incluso posterior a la jornada electoral, cuando nosotros estábamos atendiendo los medios de impugnación, le pedimos a la Junta Local del INE en Coahuila que nos hiciera llegar el último encarte, y ¿cuál fue la sorpresa cuando nos dijeron que unos días antes de la jornada electoral habían sido sustituidos 500 funcionarios de casilla, de los cuales prácticamente la mitad eran presidentes de casilla? Cosa que nosotros supimos hasta después de la jornada electoral, y eso porque solicitamos por escrito para atender los medios de impugnación. ¿Qué más sigue, Víctor? El PREP y el conteo rápido. Una de las cuestiones que más se cuestionó, valga la redundancia, en Coahuila, fue lo del programa de resultados electorales preliminares, que en nuestro caso no llegamos al 72% del PREP, fue el 71.9% lo que apenas pudimos recibir del PREP. ¿A qué le atribuyo yo que no se haya completado lo del PREP? Primero que nada, a la ausencia de los funcionarios de casilla, muchos funcionarios tomados de la fila, que bueno, pues ustedes saben que no tienen la misma
capacitación que puede tener un ciudadano que ya fue previamente capacitado, que asistió a los simulacros. Y lo otro, bueno, pues como consecuencia, pues el mal llenado de las actas y que no era posible su captura. También déjenme les comento que nosotros propusimos proporcionarle un teléfono celular que nosotros adquiriríamos única y exclusivamente para entregárselo a los CAES para que pudieran transmitir a lo que ahora se conoce como el PREP casilla, pero tampoco eso procedió porque, pues ustedes lo saben también mejor que yo, el Instituto Nacional Electoral, al menos en esta elección de 2017, ya proveyó a los CAES de un teléfono celular del INE. El detalle es que por estas cosas extrañas que tiene el INE de sus licitaciones, pues la empresa que ganó fue Movistar, y en Coahuila pues prácticamente el 50% del estado no tiene cobertura a Movistar, y pues de entrada estos CAES no tuvieron la posibilidad de poder transmitir adecuadamente. Además, estos teléfonos celulares que dotaron a los CAES pues están llenos de otras aplicaciones, porque pues ustedes seguramente lo sabrán mejor que yo. Con esos celulares los CAES pues ahora le van a tomar fotografía a la hoja de datos para estar en tiempo real pues alimentando la información de cuántos ciudadanos son notificados, capacitados y todo lo que ustedes ya saben, pero además le van a cargar ahí lo del CIGE, lo del PREP y no sé qué tantas otras cosas a estos teléfonos celulares que se les va a dotar a los CAES, y que eso alenta mucho la transmisión de los teléfonos. Otra cosa que nosotros vimos es que por razones que creo yo que se debe de tener mucho cuidado, los CAES se gastaban el saldo en cosas totalmente distintas a lo de su trabajo, y también por esa burocracia administrativa del INE, pues no era fácil que de manera rápida pudieran volver a tener los CAES saldo, entonces eso dificultó mucho el trabajo. Y en el caso del conteo rápido, pues fue una situación muy, muy similar. También desde los simulacros que hicimos del conteo rápido, pues nos dimos cuenta de que no había la adecuada comunicación entre la junta local, junta distritales, vocales, supervisores y los capacitadores, y desafortunadamente fue algo que avisamos con tiempo, tampoco se nos atendió y pues creo que repercutió el día de la jornada electoral. Por ahí tenemos un video, ¿no, Víctor? Son 2 minutos rápidamente. El conteo rápido es una estimación de las proporciones de votos para cada uno de los candidatos basada en una muestra aleatoria y tiene la función principal de establecer tendencias preliminares mediante un rango de posibilidades de cada uno de los candidatos. En los ejercicios de conteo rápido, solo hay 2 escenarios o resultados factibles en las tendencias. 1. Que la tendencia sea de una ventaja hacia un candidato en particular. Y 2. Que ninguno de los candidatos tiene una ventaja significativa sobre los demás, dado que los intervalos están intersectados. Si bien el pasado 4 de junio de 2017 el Comité Técnico del Conteo Rápido solo recibió el 54% del total de la muestra establecida, también lo es que este porcentaje supera el mínimo requerido por los matemáticos para proceder al análisis de los datos, por lo que tenían elementos suficientes para determinar uno de los 2 escenarios. El análisis de los datos recibidos por el COTECORA dio como resultado que no existía diferencia significativa entre los 2 candidatos dominantes, dado que los intervalos entre ambos estaban intersectados, por lo que no era posible establecer la ventaja de uno de los 2 contendientes y no había más flujo de información. Ante este escenario, la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela María de León Farías, declaró lo siguiente. La voluntad de las y los ciudadanos se decantó principalmente por 2 opciones, de forma tan cerrada que el conteo rápido no permite desprender una tendencia clara a favor de uno de los 2 contendientes más votados, dado que los intervalos entre ambos candidatos están interseccionados. Seré enfática. Derivado de los resultados del conteo rápido que acabo de leer,
Nadie tiene elementos para declararse ganador. Solo será el cómputo del 100% de las actas de las casillas instaladas lo que determinará con claridad quién obtuvo más votos que su más cercano contendiente. Por esta razón, a nombre propio y del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, hago un llamado respetuoso a los diferentes actores de esta contienda para esperar los resultados oficiales que arrojarán los cómputos distritales y municipales que iniciarán el miércoles 7 de junio. Solo el desarrollo de este ejercicio determinará los resultados oficiales de la elección de la gubernatura del Estado, por lo que nadie puede proclamar un ganador en estos momentos. Por lo anterior, el conteo rápido de Coahuila que se realizó el pasado 4 de junio de 2017 fue correcto. Y bueno, después de ver y de escuchar esto, una de las pocas cosas que he aprendido yo en materia electoral es que se impugna mucho y se prueba poco. Ahorita también vamos a ver un poco lo de las impugnaciones que recibimos en este proceso electoral. Una de las mentiras que se dijo en el proceso electoral de Coahuila es que la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila había declarado ganador a uno de los candidatos. Y ahorita pudimos ver que no fue así. Y bueno, pues de ahí se desprendió buena parte de las impugnaciones que sobre todo evidentemente hizo el candidato que quedó en el segundo lugar de la votación. Afortunadamente entiendo que ahora ya el Instituto Nacional Electoral está asumiendo los conteos rápidos, pero pues además aquí no van a tener elección de la gubernatura, creo yo, aunque por ahí vi que a lo mejor había alguna elección extraordinaria, pero no sé. Bueno, seguimos, Víctor. Y miren, otra consecuencia que trajo esto de distraer a los CAEs y a los supervisores en tareas que perfectamente pudieron haber hecho otras figuras, como algunos auxiliares que nosotros proponíamos, obviamente supervisados y cuidados por los supervisores electorales, pues fue muchos errores en el llenado de las actas y por lo tal el recuento que tuvimos que hacer. Aquí están las cifras de los recuentos que tuvimos que realizar. Está documentado que en Coahuila se llevó a cabo el recuento más grande en la historia del país, porque hasta donde yo recuerdo el Instituto Nacional Electoral ha recontado algo así como el 65% de los paquetes, pero miren las cifras que nosotros tuvimos que recontar. También, por un lado, y afortunadamente, estos recuentos de alguna manera le dieron la solvencia legal necesaria al proceso electoral para que afortunadamente en el caso de la gubernatura, bueno, pues ya la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya validó este resultado, las diputaciones también, únicamente estamos ya esperando la resolución de ayuntamientos. También tuvimos otra complejidad en lo que tiene que ver con los CAEs y los supervisores, porque ustedes saben que los auxiliares de recuento en las mesas, en los grupos de trabajo, pues son los CAEs. Y si los CAEs en el caso de Coahuila no estuvieron muy atentos el día de la jornada electoral, pues déjenme decirles que el miércoles siguiente, al día de la elección, pues simple y sencillamente no los encontraron a todos los CAEs y tuvimos falta de CAEs para atender las mesas y los grupos de recuento. Incluso hubo algunos lugares que no pudimos instalar los grupos de recuento que esta fórmula matemática que ustedes ya conocen establece, pero afortunadamente, bueno, pues un esfuerzo prácticamente sobrehumano de los comités municipales electorales y pudimos concluir en tiempo y forma con estos recuentos, que pues ahí están los números. ¿Qué más sigue, Víctor? Y bueno, ya les platicaba yo, precisamente derivado de toda esta situación que se presentó por los medios de impugnación, que fueron prácticamente 205 medios de impugnación. Por ahí el candidato que quedó en el segundo lugar de la votación siempre dijo que era la impugnación más documentada de la historia. Por eso les digo que si algo he aprendido yo en procesos electorales es que se impugna mucho y se prueba poco.
y nunca vimos esas supuestas pruebas, y rápidamente fueron 14 los agravios que se presentaron en esta elección. Primero que nada, la instalación de casillas en lugar distinto al señalado y recepción de votación por personas distintas a las autorizadas. Fueron 67 casillas las que se anularon en Coahuila. También es el número más alto de casillas que se han anulado en una elección en el estado. De esas 67 casillas, 43 fueron por los funcionarios de casilla. Yo personalmente le atribuyo mucho al no tan buen trabajo que hicieron los CAEs de muchas de estas situaciones que se presentaron, porque obviamente al no presentarse los funcionarios que estaban designados para ello, pues evidentemente había que tomar de la fila, y pues ustedes saben que al tomar de la fila pues no siempre hay la seguridad de que estos funcionarios o ciudadanos pues sean de la sección electoral. De esas 67 casillas, 43 fueron por funcionarios, y algo que yo no me acabo de entender es que 22 casillas también fueron anuladas por no instalarse dentro de la sección electoral, que eso me parece ahora sí que algo pues de primaria en materia electoral, que un CAE, un supervisor no sepa dónde está la casilla, pero bueno, eso fue lo que pasó. Ese fue el primer agravio. El segundo fue la indebida recolección de paquetes electorales. También se mencionó mucho en Coahuila que Fuerza Coahuila, que es como Fuerza Civil aquí, había intervenido, y mucho se cuestionó que por qué el ejército no estaba vigilando las bodegas electorales, pero bueno, pues eso es algo muy sencillo, que ustedes saben que el ejército pues únicamente interviene en las elecciones federales, pues allá tenía que ser obviamente la policía estatal. Afortunadamente, algo que creo que nos sirvió mucho, en el 66% de los 54 comités electorales que nosotros instalamos en Coahuila, instalamos cámaras de video que transmitían en tiempo real, y obviamente pues tuvimos las grabaciones en todo momento de la bodega, del área donde estaba sesionando el comité, y que eso nos sirvió mucho precisamente para desvirtuar, porque nunca vimos, siempre dijeron que la Policía Estatal de Coahuila había intervenido y que recogían los paquetes electorales, nunca se presentó ninguna prueba al respecto. Insisto, afortunadamente en el 66% de los 54 comités electorales tuvimos cámaras de videovigilancia, de seguridad, que transmitían por internet en tiempo real, y esa experiencia nos deja que ahora vamos a tener en el 100% de los comités, vamos a tener estas cámaras, y estos videos en su momento nos sirvieron para responder los medios de impugnación. Ahora, en la indebida recolección de paquetes electorales, también se presentó la situación, dada la complejidad del cómputo en Coahuila, ya les platicaba yo de 15 partidos políticos aunados a 2 candidatos independientes para la gubernatura, tuvimos también para municipios y para diputaciones. Muchos de los funcionarios de casilla no terminaron el cómputo porque era demasiado complicado, y a la 1 de la mañana dejaron muchos paquetes en las casillas. Eso trajo como consecuencia que los CAEs pues tuvieron que recoger esos paquetes, y por ahí aparecieron imágenes de un CAE que trae en su carro 5 o 6 paquetes, que pues ustedes saben que es perfectamente legal, pues si ya no está el presidente de la casilla o ningún funcionario, pues esto era lo que procedía. Insisto, esta cuestión de los CAEs repercutió mucho en el proceso electoral. Entonces, ese agravio, el segundo, pues no procedió de ninguna manera. Tanto el tribunal local como el tribunal federal determinaron que no había ninguna prueba. El número 3, utilización de programas sociales, bueno, no me voy a extender en eso, tampoco se probó, se documentó. El número 4 era lo que ya les mencionaba, la negativa del INE para asumir el resguardo y almacenamiento del material electoral. Pues ustedes saben que evidentemente eso no es posible, más tratándose de una elección local, que si tenemos 38 municipios, 54 comités municipales y distritales, el INE únicamente tiene en Coahuila 7 juntas distritales. Bueno, eso es completamente improcedente, y pues tampoco el tribunal consideró que había ninguna prueba. Parcialidad de los consejeros electorales, también desde un principio se mencionó, por ejemplo, de algún consejero que tenía ahí alguna fotografía con algún
candidato con algún partido político, pero pues eso se demostró que fue años antes de que empezara su función y tampoco procedió. El impedimento del acceso a las representaciones de los partidos políticos a las casillas. Ahí me quiero detener un momento. También nos encontramos con la situación de que aún siendo una elección local, la acreditación de los representantes de partidos se tiene que hacer ante las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral. Y ustedes saben que hay desde hace varios años pues un sistema para esta acreditación, un sistema que no funcionó, que iba a decir que se cayó, pero no lo voy a decir, y desafortunadamente todavía 2 o 3 días antes de la jornada electoral estaban en las juntas distritales tratando de arreglar lo de la acreditación de los representantes. ¿Y qué pasó? Pues lo que ya hemos visto en otras ocasiones, llegaban los representantes con su acreditación y simple y sencillamente el presidente de la casilla no tenía listado de los representantes que estaban acreditados en esa casilla y pues se hacía la discusión y ahí se retardó el inicio de la instalación de las casillas. No fue tanto que se impidiera el acceso, sino que el presidente de la casilla no tenía el listado y bueno, tampoco ese agravio procedió. Dolo en la computación de los votos, pues evidentemente eso tampoco fue procedente, ya les mostraba yo ahí los porcentajes de recuento que tuvimos. Este agravio número 8 procedió de alguna manera parcialmente, porque dice proselitismo en favor del candidato del PRI el día de la jornada electoral. El gobernador que estaba en ese momento era Rubén Moreira, que su hermano Humberto Moreira había sido el gobernador anterior, y Humberto Moreira fue candidato a una diputación por un partido local, y Humberto Moreira el día de la jornada electoral pues dio una entrevista a un medio de comunicación en Coahuila, donde en esa entrevista, bueno, pues se pronunció por el candidato del PRI a la gubernatura, y ahí la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo que hizo fue darnos vista a nosotros como Instituto Electoral de Coahuila, pues para que procediéramos conforme a derecho. ¿Y qué era lo que procedía? Bueno, pues iniciar un procedimiento especial sancionador, y ese procedimiento ya lo iniciamos y está en marcha, por eso digo que ese agravio procedió parcialmente. 9. Ausencia de garantías de seguridad el día de la jornada electoral. Bueno, pues en Coahuila hubo 6 paquetes electorales que fueron robados, destruidos, quemados, y ese fue también procedió parcialmente según la Sala Superior del Tribunal, pero pues fueron únicamente 6 casillas de 3,627. El número 10, parcialidad de parte del gobierno del Estado, también fue algo que no se probó. Parcialidad de funcionarios públicos en favor del candidato del PRI. Ahí el partido político que quedó en el segundo lugar de la votación, una de sus impugnaciones es que muchos de los funcionarios de casilla estaban inscritos en los padrones de apoyo social, y bueno, pues es común, es normal que eso pueda pasar, y la Sala Superior determinó que tampoco era procedente. Y bueno, el número 12, utilización de recursos de procedencia ilícita, tampoco. El número 13, el rebase de topes de los gastos de campaña. Bueno, ahí finalmente el candidato que quedó en el segundo lugar de la votación a la gubernatura fue el que finalmente sí rebasó el tope de gastos de campaña por el 8%. Ustedes saben que cuando el resultado de una elección es menor al 5% y el rebase de topes de gastos de campaña es mayor al 5%, bueno, pues ahí procedería en todo caso la anulación de la votación. Fue uno de los temas en los que la coalición que quedó en el segundo lugar de la votación más centró su agravio, pero pues finalmente se determinó que incluso no rebasó el candidato ganador los topes de gastos de campaña. El número 14, la inelegibilidad de Miguel Ángel Riquelme Solís, que ya es el actual gobernador del estado de Coahuila. Miguel Ángel Riquelme Solís, antes de ser candidato a la gubernatura, era presidente municipal de Torreón, y esto de la inelegibilidad se impugnó porque supuestamente no había pedido el permiso para separarse del cargo adecuadamente, algo que
pues quedó comprobado en su momento que sí sucedió. ¿Y con qué seguimos, Víctor? Me parece que ya prácticamente terminamos. Bueno, pues después de un larguísimo proceso electoral y sobre todo de las impugnaciones, pues finalmente el día 24 de noviembre de este año la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el resultado de la elección. Algo que me parece muy importante es que fue por unanimidad, porque por ahí se ha querido decir que alguno de los magistrados no votó a favor, pero sí fue por unanimidad. Donde no estuvieron por unanimidad fue precisamente en el tema del rebase de topes de gastos de campaña. Pero bueno, pues esta es la experiencia en el estado de Coahuila. Creo yo que hay muchas áreas de oportunidad, ya se las he mencionado así lisa y llanamente. Creo que precisamente por ello recientemente el Instituto Nacional Electoral reformó el reglamento de elecciones para tratar de adecuar algunas de las experiencias que hemos tenido. Les mencionaba yo la cuestión de los sistemas. Algo que a mí me preocupa es que si con 4 elecciones que hubo en 2017 los sistemas del INE no fueron suficientes para dar suficiente respuesta, pues en este año de 2018 con 30 elecciones, ojalá y me equivoque, pero algo se puede complicar en ese sentido. Pues básicamente es lo que les puedo comentar y agradezco mucho su atención. Muchas gracias, maestro Francisco Javier, por su excelente participación dentro de este evento. Ahora vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Le recordamos que la dinámica para hacer las preguntas a nuestro invitado es levantando la mano, decir su nombre y una persona de nuestro staff se acercará con ustedes para darle la palabra. Vamos a ser un poco breves en cuanto a las preguntas que le hagamos al maestro Francisco Javier. ¿Alguna pregunta? Acá con... Ahí vaya. ¿Alguien más después de Alejandro? Muy bien. Buenas tardes. Maestro, la cuestión de la recolección de paquetes, mencionó que a la 1 de la mañana había 1000 paquetes que no tenían idea de dónde estaban. Yo quiero suponer que más bien no es que estuvieran en algún lugar, sino que con las estadísticas que mencionó de tanto los CAEs como funcionarios que dejaron por algún lugar más aparte, pues el mismo trayecto, que quiero entender que van a distintos lugares, ¿cómo fue el resultado? Efectivamente fue así, simplemente estaban en un trayecto que se retardó por la cuestión de los funcionarios o de los CAEs, y la cuestión de las observaciones que mencionó que se habían hecho antes y solicitado antes en este tema y que ninguna procedió. ¿Podría ser un poco más específico qué vislumbraron y qué quisieron anticipar, con lo cual no se dio? Sí, con todo gusto. Bueno, estas observaciones, ya mencionaba yo que 3 de los vocales de la Junta Local se incorporaron muy recientemente, previo al inicio del proceso electoral. Es una percepción muy personal de que el desconocimiento del Estado pues no permitió en su momento poder advertir estas situaciones. Debo decir que en el organismo público local electoral de Coahuila, hay personas que seguramente, como la hay aquí en la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, tienen mucha experiencia, conocen el Estado pues a profundidad. Además, una de las ventajas que creo yo tienen los organismos públicos locales electorales, pues es que tienen, por ejemplo, ahorita en nuestro caso tenemos 38 comités municipales electorales y prácticamente tenemos personal en cada una de los, pues ahora sí que de los lugares más alejados del Estado, y que se conoce por personas que viven ahí, de funcionarios nuestros de los comités. Una desventaja que creo yo tienen las juntas distritales del INE, porque pues en Coahuila son 7 juntas distritales contra 38 comités municipales electorales en este proceso local, y en el pasado proceso eran 54 comités. Entonces la cobertura que nosotros teníamos y el conocimiento palmo a palmo del terreno nos permitió, creo yo, sugerir y proponer mecanismos de recolección
rutas electorales diferentes a las que tenían las juntas distritales, sobre todo pues para los tiempos. Ustedes saben perfectamente los tiempos que marca la ley para entregar los paquetes electorales. Afortunadamente, creo yo, el Instituto Electoral de Coahuila tomó acuerdos para ampliar los plazos de recolección de los paquetes electorales, y eso de alguna manera nos sirvió mucho para la llegada de estos paquetes. Pero concretamente, hicimos observaciones para modificar las rutas y los mecanismos de recolección, nosotros pensando que teníamos un mejor conocimiento del Estado, y esto fue lo que no procedió. Y también es una percepción personal, trajo como consecuencia que pues muchos paquetes no llegaran con el tiempo suficiente a su lugar de destino. Ahora, también esto que yo he mencionado, no es que esos 1000 paquetes electorales estuvieran perdidos, simplemente que el Instituto Nacional Electoral, creo yo que perdió un tanto la comunicación con la junta local, junta distrital, vocales de organización, vocales de capacitación, supervisores, capacitadores. Es algo que también advertimos en su momento y que así lo digo, o sea, no se atendió esa observación. ¿Alguien más que quisiera preguntar algo? Heriberto, y luego después allá atrás con César, por favor. Sí, buenas tardes, maestro. Aquí la pregunta también es, ¿qué tan funcional es o cuál es la experiencia de ustedes en que el día del cómputo los puntos de recuento estuvieran integrados únicamente por CAIS? Porque digo, al menos me tocó estar ahí por ahí de visita con ustedes y realmente no veía a personal del instituto dentro de los puntos, ¿verdad? Sino que más bien estaban fuera de ellos. Entonces, ¿cuál es la experiencia en ese sentido que tuvieron ustedes? Como usted guste. ¿La otra? No. Muy bien. Bueno, la experiencia que tuvimos, ya lo decía yo, no fue la más satisfactoria, porque hay que recordar que el reglamento de elecciones establece que los auxiliares de recuento pues son los CAIS. Lo que yo menciono es que no hubo en ningún momento el suficiente número de CAIS para atender los puntos de recuento que de acuerdo al número de paquetes se debían instalar, y eso trajo como consecuencia pues obviamente un retraso. Por eso mencionaba yo que pues se tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para que pudiéramos terminar en tiempo y forma los recuentos. Ustedes saben que así como pues, los vocales de las juntas distritales pues no tienen sus suplentes, y que pues muy seguramente en este proceso electoral eso se va a agudizar. Bueno, pues tampoco nuestros funcionarios del comité municipal tenían estos suplentes, y pues no había quien los relevara. Ahora, me quiero regresar un poquito al día de la jornada electoral. Otra de las cuestiones que creo yo afectó desde el punto de vista del órgano público local electoral de Coahuila es que al no tener CAIS locales, al no tener supervisores, al no tener auxiliares en la casilla, nosotros estábamos a ciegas el día de la jornada electoral, porque evidentemente que los CAIS, los supervisores, pues responden a los vocales de las juntas distritales y de la junta local del INE, y nosotros, bueno, para empezar no sabíamos ni quiénes eran, porque solicitamos el listado de los CAIS, no se nos entregó, y pues no sabíamos qué estaba sucediendo el día de la jornada electoral en las casillas, y pues mucho menos ya al cierre de las mismas con la recolección de los paquetes electorales. Por eso, qué afortunado me parece que se haya reformado sobre todo la estrategia de capacitación y asistencia electoral, y nos permitan ahora tener a nuestros CAES locales y supervisores. Algo que no me parece adecuado es que los soples no le pueden pagar más a los CAES que lo que paga el INE. Incluso hay por ahí una tarifa 500 pesos abajo de esta situación. Y bueno, pues otra situación con la que nos vamos a tener que enfrentar es que el reclutamiento y la selección de los CAES locales pues se va a tener que hacer a través de las juntas distritales, y esto va a ser por ahí del mes de mayo del próximo año, pues cuando las juntas distritales seguramente van a tener más trabajo.
Buenas tardes, licenciado. César Romero, del área de sistemas. En realidad son 3 preguntas en una que tienen que ver con el tema del PREP. La primera, usted mencionó sobre el tema de la propuesta que ustedes en su momento hicieron del acta de escrutinio y cómputo por el tema de la cantidad de partidos y posiblemente de opciones que iba a haber ahí, y que ya es de conocimiento seguramente de todos los que estamos aquí presentes, que al final de cuentas quedó un acta con partidos y las combinaciones pues no fue un reflejo de la cantidad posible de las 150 combinaciones. En ese caso, no sé si nos pudiera comentar, la primera pregunta es, ¿cuál era la propuesta que ustedes habían hecho en ese sentido? La segunda pregunta, que es directamente relacionada con ese tema, es ¿qué impacto considera usted que tuvo eso sobre el resultado que generó el PREP? Y la tercera pregunta es, no sé si nos pueda también detallar un poco de contraste en el caso de su elección anterior, ¿cuál fue el alcance que tuvieron en comparación con el 71.9 que usted nos comentó? Esas serían las 3 preguntas en una. Sí, como no. Bueno, pues de hecho nosotros hicimos 2 propuestas para el acta de escrutinio y cómputo en Coahuila. Una de ellas era muy sencilla, que implicaba que en un solo renglón pues poner todos los votos que eran para una de las coaliciones, y que evidentemente pues ya en el cómputo pues ahí hacer el conteo ya específico de esos votos. Y el otro era poner una hoja adicional al acta de escrutinio y cómputo donde se detallara de manera más precisa cada una de estas casi 150 combinaciones. Ahora, la cobertura del PREP en Coahuila en otros procesos electorales pues era más del 95% de las casillas, y pues básicamente esto es lo que tuvimos de esa experiencia.